Bueno, buenas noches. A continuación le vamos a presentar lo que un grupo de personas concursantes ha recogido como pruebas de corrupción, afectación al derecho a la igualdad, debido proceso y acceso a cargos públicos que ha llevado al concurso de DIAN 2022. Para tratar de dimensionar de lo que estamos hablando, fueron 272.000 personas que se inscribieron en el concurso de selección DIAN 2022, pagando entre 38.000 y 58.000 pesos. Eso significó 13.000 millones de pesos recaudados para el contratista, que fueron destinados al contratista, que en este caso fue la Fundación Universitaria Ariandina, para que conjunto de recursos públicos dados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cumpliera el objeto de contrato, que era determinar las listas de elegibles para 4.700 vacantes, y para ello a usar unos acuerdos de selección, unos procesos de evaluación que debían cumplir igualdad, imparcialidad y pues claramente mérito. ¿Qué ha hecho el contratista con nuestros recursos públicos? Favorecer a candidatos, eliminación de candidatos injustamente y emitir actos viciados de error. Todo esto sumado porque hay dineros que se han pagado para cubrir estas vacantes, más adicionales a los 58.000 pesos, ¿no? Ya por temas debajo de la mesa. Procederán ustedes a ver, por ejemplo, la prueba número uno. Esta muestra la calificación desigual de un candidato frente a otro candidato. Si bien el contratista puede eliminar preguntas por unas razones psicométricas que dan, que siempre ha sido un bagaje que tienen que lo pueden hacer, no pueden eliminarle a un candidato sí y a otro no dentro de una misma OPEC. Es decir, Jason Andrés Ramírez y Marlon León, si ellos iban a eliminar preguntas, ambos debieron haber sido calificados sobre 90. Lo que hicieron aquí fue que le eliminaron 6 preguntas al candidato Marlon León, quien les habla, mientras que a Jason no le eliminaron. En realidad no debían eliminarle a ningún candidato. Las preguntas que se debieron calificar fueron 108 puntos posibles, pero a los candidatos que necesitaban que no pasáramos, nos calificaron, nos hicieron una afectación en el puntaje que de 6 preguntas. Como las preguntas iban entre 1 a 3, 1 la calificación inferior, 3 la calificación mayor, eliminar 6 preguntas ya de por sí hace que me eliminen 6 puntos frente a mi candidato, frente a otro candidato. Esto es claramente inequitativo y al ser una de las reglas del concurso, pero también uno de los derechos fundamentales de los colombianos, con esto es suficiente para que un juez tutelar pues suspendiera el concurso. En este momento cursa una acción de tutela interpuesta por mí en el juzgado 48 del Circuito Civil de Bogotá, donde explico todas estas pruebas. No fue solo eso. Observen, por ejemplo, en esta segunda prueba, la fórmula con la que ellos dicen haber calculado los puntajes de la primera fase. ¿Qué tenían ellos como en el acuerdo? ¿Qué decía para esta primera fase? Primero, que el peso para el cargo que estamos hablando, sigamos con el ejemplo, 198.369, era 45%, es decir, 0,45, y que el puntaje mínimo aprobatorio de la fase debía ser 70 puntos entre todos los puntajes. De repente, en esta fórmula aparece un 0.55 que un joven de Arauca ha interrogado directamente y no le han dicho. Le contestaron que era el peso porcentual. Tendría lógica que fuera el peso porcentual. Pongamos, por ejemplo, n es el número de ítems incluidos en la prueba. Exactamente. Por ejemplo, aquí, competencias básicas, total ítems 17. Número de ítems 17. ¿Cuál es la coherencia matemática de yo multiplicar los ítems de la primera fase por un porcentaje que parece ser de la segunda fase? ¿No debería yo encontrarme aquí con un porcentaje de 0.45? Es una pregunta que tengo yo. La pregunta del joven que ha tutelado en Arauca es: ¿no se inflaron los puntajes del puntaje mínimo aprobatorio? Él considera que sí, que pasaron 5.000 personas aproximadamente que no pasaron la primera fase. Es decir, recibieron la platica, pero no les alcanzó para pasar a la siguiente fase. Entonces les ayudamos, los pasamos, y luego aquí en la prueba de integridad eliminamos a quien no nos pagó, a quien no queremos que esté. Esto se llama favorecimiento de candidatos, esto es clientelismo y esto es grave porque lo que lo hace la Fundación del Área Andina y sus funcionarios
están cometiendo delitos porque están manejando recursos públicos de una forma inadecuada. Ahora, eh, la fase uno pasó, ahora el primero, adelantaron un mes el cronograma y dijeron los que pasaron a cursos de formación. Entre esos me eliminaron a mí, a pesar de haber pasado, como ya les mostré. En esos cursos de formación ha surgido otro debate y es en el tema de cómo los han llamado. Porque el acuerdo decía que era aquellos que ocupen los tres primeros puestos por vacante, incluso en condiciones de empate, y hace la claridad en estas posiciones. Esto se ha visto interpretado de dos formas y la comisión ha ayudado en eso. Pues la comisión en respuesta 2023 RS 141682 del 24 de octubre para este ejemplo dijo que en la posición 1 pasaba el 1 y el 2 con 83 puntos. En la posición 2 pasaban el 3, el 4 y el 5 en la posición 2. Y en la posición 3 pasaban el 82, el sexto, el séptimo y el octavo con 82,8. Es decir, que se tenían en cuenta los empates por cada una de las posiciones. En esta respuesta ya de diciembre ya dicen todo lo contrario. Para este caso solo pasa Juan, Marta y Pablo. Y Juanita se quedaría por fuera, lo que es diferente al planteamiento que habíamos visto acá. ¿De qué forma procedieron? De esta, aparentemente, o eso se cree. Observarán, por ejemplo, ustedes aquí en la OPEC 198.218 como la tutela de Carlos Eduardo Londoño es interpuesta porque él ve que continúa en concurso una persona con 34,72, mientras que él con 36,96 es excluido. Pero un momentico, si yo tengo un porcentaje mayor, ¿por qué fui excluido? Una de las razones que puede ser es que esta persona haya tutelado y un juez de tutela quizá le haya colaborado en ser incluido. Poquitos jueces de tutela han actuado en la protección del derecho. Y que tal vez Carlos Eduardo Londoño no sepa porque, adivinen, la comisión y la área andina no están cumpliendo con el deber de notificar lo que le dice el juez a los candidatos. ¿Para qué no lo hacen? Para lo mismo que citaron a las 3:30 de la tarde las reclamaciones de acceso a pruebas en lugares distintos, para que sean pocas las personas que se enteren, para que sean pocas las personas que reclamen, para que ustedes no conozcan la realidad de que de la cómo se está moviendo el concurso y no unan voces que permitan pues hacer lo correcto, que es la corrección en estricto orden de mérito. Avanzaron a toda máquina a la fase 2 con actos viciados de error, adelantaron el cronograma un mes al ofrecido en el anexo 10 del plan de trabajo y cronograma presentado con el que ganaron la segunda fase del concurso, porque la segunda fase la va a manejar también la área andina y la CUC, para que sirva de garantía de los que están allí, de cuáles van a ser las garantías que van a tener para esta fase. Muchas personas se han escrito sobre que no podían acceder a los cursos, teniendo en cuenta que ya iban 5 días y eso se caía porque ellos están actuando corriendo, porque saben que esto tiene que suspenderse, en un Estado social de derecho se tiene que suspender. Entonces, aceleraron a toda máquina, no han podido responder y hoy les tocó modificar las evaluaciones. Eso es lo último que salió el día de hoy, modificaron las evaluaciones porque obviamente están corriendo y las personas ni siquiera han podido acceder al curso de formación. Pero como no es, hay más y hay mucho más, esta es como una ñapa adicional que refleja el descaro que ha tenido la, la área andina. La Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación de la Constitución y la Constitución política nos dice los derechos fundamentales. Es decir, que la igualdad, la discriminación, son temas que son competencia de la Corte Constitucional interpretar en muchos sentidos. Esta es una pregunta que fue evaluada en la pregunta 9 para algunos y en otras fue evaluada con otro número de pregunta. Pero coloquemos aquí lo que dice la sentencia original. Un señor, esto es en la vida real, de nombre Henry Páez, fue a la Corte Constitucional porque él medía 1 metro de estatura y consideró que a las ventanillas tener 1,18 m se consideraba vulnerado su derecho a la dignidad y a la igualdad. ¿Sí?
La pregunta que hace la área andina, un ciudadano de talla pequeña, enanismo, peticiona a su entidad la modificación de infraestructura de ventanillas de atención teniendo en cuenta que son muy altas para su estatura. Ante esta situación usted responde, accede a modificar las ventanillas o le ofrece una atención personalizada. Observarán ustedes que entre las dos no hay diferencias en el planteamiento de la sentencia y el de la pregunta. La respuesta accede a modificar las ventanillas es la que considera la área andina es correcta. Y la que ofrece una atención personalizada considera que es incorrecta porque es discriminatoria. Tratemos de mirar si efectivamente ofrecer una atención personalizada es discriminatoria. La misma Corte resolvió esto en su competencia de interpretar. Se preguntó, en garantía del derecho a la igualdad, en los términos indicados, ¿es necesario modificar las ventanillas de atención al público de la Corte Constitucional? ¿Es este el único mecanismo posible para cumplir con este mandato constitucional? Para la sala de revisión, la respuesta a ambas inquietudes es negativa, ya que existen otras alternativas distintas igualmente útiles para asegurar el acceso efectivo del actor a la información, sin llegar, colocar cuidado aquí, sin llegar a una modificación arquitectónica o estructural no prevista. ¿Qué tiene como en cuenta aquí? Y lo tuvo en cuenta durante toda la sentencia los magistrados que la evaluaron. El presupuesto del gasto. Los funcionarios públicos deben tener un principio de eficiencia administrativa y deben saber que los gastos son planeados y que la modificación de los mismos debe ser en el estricto orden de planeación, porque necesitamos que los recursos lleguen a las necesidades que más necesita pues el país. Y que nosotros como funcionarios públicos debemos buscar la alternativa mejor entre costo y beneficio. Asimismo, la Corte, después de decir que algo que si no está previsto, que no hay necesidad, es lo que está diciendo aquí, dice que es una alternativa a dar una atención personalizada. En consecuencia, tendrán sus visitas a la Corte Constitucional, el tratamiento que se da a las personas con discapacidad, lo que permitirá entrar por la puerta, entrar hasta la dependencia que desee visitar y obtener una atención personalizada. Miren cómo contradice la Ariandina a la Corte Constitucional. Dice que la C es incorrecta porque es una velada discriminación, ya que subyace el comportamiento de desventaja tras la fachada de inmediatez al promover el acceso a las dependencias que no son amigables ni están adaptadas para ser usadas en igualdad de condiciones. Esto es contrario a lo que dijo la Corte. ¿Quién tiene más peso para esto? Obviamente la Corte Constitucional. La Ariandina, pues con todos estos errores, deja mucho que desear para uno creerle y en su autonomía universitaria no puede ir en contra de lo que diga la Corte Constitucional, mucho menos actuando como delegataria en un acceso de carrera administrativa. Ella consideró que la es correcta porque en la sentencia sí hablan de ordenar o sí se ordena la modificación de infraestructura, pero obsérvese que aquí de nuevo la Corte dice, ante la propuesta de modificación de la infraestructura física enunciada para el año 2009. Si ustedes leen el contenido de la sentencia, se darán cuenta que de forma voluntaria el Palacio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, dijo que ellos ya tenían presupuestado hacerlo. Entonces la Corte simplemente dijo, pues ya que lo tiene presupuestado, hágalo. Por lo cual no tiene, pero no quitó el ante, expresión dotada para expresar la presencia de un factor. ¿Cuál es el factor? Que hay una propuesta que está enunciada y presupuestada en el año 2000. Ahora vamos a evidencia de facto. Este es el Banco Agrario de Colombia, un banco público, dirección general que queda ubicado en la carrera octava 1543 de Bogotá. Observarán las ventanillas de caja que miden 1,18 o miden 1 metro, no, miden más de 1,60. ¿Por qué esto se hace normalmente por temas de seguridad? ¿Qué van a encontrar ustedes cada vez que vean una ventanilla muy alta y en caja, a pesar de que tienen que colocar de pronto la huella o algo, que el banco, la entidad, le van a ofrecer una entidad personalizada? ¿Por qué? Porque lo pueden hacer. Es decir, que esta respuesta, que esta llave de respuesta que marcaron como correcta para todos los concursos, como incorrecta para todos los concursos, es en realidad correcta por el principio de eficiencia administrativa. Y la A que marcaron como correcta es incorrecta por el principio de eficiencia administrativa. El decreto 419 del 2023 pasó de 4.700 a 10.000 vacantes las que se van a dar con esta lista de elegibles.
Al director de impuestos, a través de sus funcionarios, se han invitado a muchas de las acciones y tutela interpuestas y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales básicamente ha dicho que no es juez ni parte, que ella simplemente delegó y que no le interesa quiénes son los que van a ser los 10.000 que van a ir a luchar contra la evasión, que pueden ser personas quizá que paguen un cupo y que les hagan todo este jueguito para incluirlos. Juan Carlos Mariño Báez, coordinador general del proceso de selección, ha sido un contratista del ICFES, ha sido un contratista estatal, muy mezclado con los temas estatales y ha sido quien ha firmado las respuestas contradictorias de todas las reclamaciones y las respuestas mentirosas, dilatorias, lo que obviamente compromete su buena fe. Podemos hacer que esto no pase. Con la viralidad, escribiendo, etiquetando personas, compartiendo, escribiendo a docentes, presionando, uniéndonos. Que si ustedes tienen pruebas y denuncias adicionales, por favor nos escriban a darle asesorías@gmail.com y que si quieres participar activamente en la defensa del mérito, toda ayuda es útil, pues que nos escriba también al correo el nombre, el teléfono, la profesión, el número de OPEC y con el asunto participar. Ahí nos vamos a comunicar con ustedes. También les voy a dejar un link para acceso al grupo de WhatsApp que tenemos conformado, donde pueden unirse y pues hacer que esto no pase. Muchos de los que se inscribieron son contadores públicos que dan fe pública. Pues nuestra labor también es detectar estas cosas y no podemos dar fe de un concurso que ha sido diseñado de esta forma, en el que se hay compromiso, repito, de dineros públicos. Esto es corrupción y pues la idea es que nos ayuden a denunciar y que no nos quedemos callados. Muchas gracias y buenas noches.